Hola a todos, acá estamos en esta clase en la que vamos a trabajar la unidad 5 del programa, que está centrada en el surgimiento de la Europa moderna, el ingreso a la Edad Moderna, es decir, la salida de la Edad Media, y vamos a trabajar en torno a esta transición y a la conformación del Estado-Nación. Desde ese punto de vista, los contenidos de la unidad tienen que ver con el resurgimiento y el surgimiento de ciudades, de burgos, el despliegue, el desarrollo y aparición política y económica de la burguesía como actor social, la organización del Estado que culmina en el Estado absolutista. Y en ese sentido vamos a trabajar en torno a la ética protestante, los valores de lo que van a ser los valores de la burguesía, la aparición o la transformación de la conciencia social y de la episteme de la época en lo que termina siendo la razón como fuerza fundante, acompañada por una nueva concepción del espacio y del tiempo. En ese sentido, el pasaje desde un mundo creado por Dios a un universo infinito, ¿no? al universo natural y a la conciencia de este universo como natural. Todo eso va a tener que ver con el surgimiento de la ciencia y las transformaciones en el pensamiento que aparecen en la organización de este nuevo orden social, ¿no? Hasta el siglo XVII, siglo XVIII. En ese sentido, esta unidad se enfoca en el acercamiento a algunos de los distintos niveles de transformación social, cultural, económica y política que se integran progresiva y recursivamente desde la Baja Edad Media y desembocan en la reconfiguración del escenario social, que va a ser la base del surgimiento del Estado moderno, del Estado absolutista primero, ya ubicados dentro de lo que se llama Edad Moderna. Por eso, digamos, esta parte del programa no tiene un eje filosófico muy marcado. Lo que vamos a hacer es trabajar, digamos, vamos a trabajar las bases filosóficas del Estado absolutista y de la modernidad en una clase posterior, cuando nos adentremos en la perspectiva joveziana. Hoy tomamos como referencia la organización de los hechos históricos y sociales que están categorizados, o mejor dicho, en realidad relatados en el video introductorio que ustedes tienen, y vamos a ir categorizando y profundizando en algunos de estos hechos, linkeándolos con aportes que surgen de la bibliografía obligatoria para la clase y para la unidad. Primero, tomamos nota de que digamos, los historiadores marcan el inicio de la Edad Moderna a partir de la caída de Constantinopla en 1453, digamos, hasta la Revolución Francesa en 1789, finales del siglo XVIII. Y en el medio un gran acontecimiento que va a ser la base, el punto de partida para una gran transformación también, va a ser el descubrimiento de América a finales del siglo XV. Nosotros lo que vamos a hacer es ir conversando en torno a las transformaciones sociales en paralelo con las económicas. Mejor dicho, vamos a empezar conversando por las económicas, relacionándolas con las sociales y también con las transformaciones políticas a medida que van pasando los siglos, ¿sí? Ustedes habían trabajado la semana pasada o la anterior en torno a que en el siglo XII lo que aparece es un aumento en la producción agrícola, porque hay algunas innovaciones tecnológicas y porque se van ganando tierras para el cultivo, ¿sí? Porque se van rellenando pantanos y se van desmontando algunos bosques, ¿sí? Esto es un trabajo que realizan para provecho de los señores feudales y también de las comunidades, digamos en tanto tierras comunales, ¿sí?
Ahora bien, el aumento de la producción agrícola permite una mejor alimentación y entonces eso va a generar un aumento de la población también. Eh, Ahora, como contrapartida, esta mejora tecnológica en la producción agrícola implica una baja en la necesidad de campesinos requeridos, que son los primeros que van a comenzar a emigrar a las ciudades, a las antiguas ciudades, y que va a permitir un proceso de revitalización y de transformación, ¿no? De esas metrópolis, digamos. Eh, entonces va a haber una recuperación, una reactivación de las ciudades antiguas, medievales, pero también van a surgir nuevas ciudades que van a ser llamadas burgos. ¿M? Y que se van a ubicar en los cruces de ríos o en los cruces de caminos importantes. En esos burgos conviven los artesanos, los comerciantes y los banqueros, es decir, los integrantes de la llamada burguesía, justamente porque son las personas que viven en los burgos. Y todo esto, digamos, todo esto va a empezar a reactivar el comercio, del cual también van a participar sectores campesinos para intercambiar su producción, dado que a partir de la producción agrícola lentamente comienza a haber algún tipo de excedente más allá de la economía de subsistencia y cerrada típica de la alta Edad Media. Hay mayor producción que entonces es llevada a los mercados para el intercambio, los mercados van a empezar a ser más regulares, más grandes, en los burgos, alrededor de los burgos, y todo esto entonces va a ir convergiendo en un movimiento de reactivación, de revitalización de la vida cotidiana. Digamos que lo que tenemos es un movimiento donde aparecen nuevos actores sociales que van organizándose y teniendo mayor fuerza, y en ese sentido empieza a entrar en conversación y en un sentido en oposición a otros actores sociales. Estoy hablando de los burgueses y de los señores feudales. Digamos, se reactiva el comercio, lo que va a pasar es que van a crecer los artesanos, van a crecer los banqueros, los artesanos se van a organizar en los gremios, mejor dicho, van a fortalecer su organización en los gremios, ¿sí? Los gremios son la asociación por rubro de los artesanos, de los maestros artesanos, que entonces se ponen de acuerdo en la calidad de los productos que van a fabricar, que van a producir y que van a comerciar, en los precios en los que van a comprar la materia prima y los que van a vender sus productos, en el modo de trato con sus oficiales y con sus aprendices, los salarios que van a pagar. Es decir, que los gremios de la Baja Edad Media equivaldrían a lo que hoy serían las cámaras de productores, las uniones industriales, etcétera, etcétera. Se podría establecer esa analogía. Pero entonces ellos van, digamos, cada vez más creciendo a nivel económico, y además va cambiando la relación con los señores feudales. Recordemos que en este momento, en el siglo XII, lo que hay es muchos feudos a lo largo de Europa occidental, eh, cada uno con sus señores, cada uno con sus leyes, cada uno, en muchos casos, cada uno con distintos idiomas, distintas lenguas, y también cada uno con sus aduanas, con sus impuestos. Cada uno de estos señores, en la medida en que se va enfrentando con otro señor feudal, convoca a la población para incluirse
en su milicia, en sus ejércitos, y desde ese punto de vista desorganiza, digamos, la vida cotidiana. De modo que hay muchos aspectos en los que los habitantes de las ciudades empiezan a chocar con digamos, con los señores feudales, ¿verdad? A su vez, digamos, lo que aparece como la situación de mala economía de los señores feudales a raíz de malas cosechas, de estos gastos que generan las guerras entre señores feudales o con los reyes, ¿sí? Van endeudándose en relación a los banqueros, que son burgueses, que viven en las ciudades, que les prestan dinero. Entonces ahí empieza a transformarse la relación política entre los habitantes de los burgos y los señores feudales. De modo que los burgueses logran digamos, su participación en el gobierno local, ¿no? Y el rey apoya esa situación porque en realidad le favorece al rey en su correlación de fuerzas con los señores feudales, ¿sí? Hacia final de la clase nosotros lo que podemos ver es, a ver, un segundo. Hay una tradición heredada a lo largo de la Edad Media desde el derecho romano que dice quod omen tangit ab omnibus approbari debet, que quiere decir que lo que atañe a la colectividad debe tener la aprobación de la colectividad. Esta es la idea que está en la base de los parlamentos y de las cortes, ¿no? Que digamos, en las cuales los burgueses logran establecer, institucionalizar en esta crisis que aparece a partir de la Baja Edad Media, ahora todavía a nivel local, pero luego esto va a ir creciendo, ¿no? Esta posibilidad política de los burgueses a raíz de su crecimiento económico y de su despliegue social en la escena social, va a ir permitiéndoles ganar participación también en los gobiernos nacionales. Tanto es que la economía se va creciendo, se va desarrollando, que lo que primero eran ferias locales y luego pasan a ser ferias regionales terminan desarrollándose como ferias internacionales. Y estas ferias internacionales plantean una oposición más directa entre la burguesía y los señores feudales. ¿Sí? Esto es algo que nos ilustra de un modo muy interesante en el texto de Pirén. El hecho es que para que se pudieran desarrollar o realizar, mejor dicho, estos eventos, que son las ferias internacionales, lo que se necesitaban eran espacios adecuados, pero fundamentalmente se necesitaban caminos adecuados. Y los caminos estaban totalmente abandonados desde la época del Imperio Romano. Los señores feudales desplegaban caminos, mejor dicho, construían caminos o los mantenían en función de las necesidades de su lógica política y cotidiana. Entonces, los caminos estaban orientados hacia los palacios, hacia los centros de la vida de los señores feudales. No estaban pensados, no estaban diseñados ni estaban mantenidos en función de la producción ni del comercio. Desde ese punto de vista, los caminos hacia los puertos y hacia los mercados y entre los burgos eran pésimos. Esto va a desembocar en el siglo siguiente en una fuerte oposición de la burguesía que ya se cansa, digamos, empieza a quejarse y a tener una actitud activa contra el mantenimiento económico del sistema feudal, con los impuestos, con las tasas, con las aduanas, ¿no? Bueno, lo vemos en el siglo, cuando veamos el siglo próximo, el siglo XIV. Pero entonces estamos en un panorama, digamos, de crecimiento franco de la vida social, ¿no? Y de la vida de las ciudades,
que va a ir oponiéndose y entrando en contradicción con lo que es la lógica de la vida cotidiana planteada por la Edad Media típica, apoyada en la filosofía teológica. Vamos a tener, digamos, situaciones que van configurándose, autoorganizándose en la vida cotidiana, que van en contra de esta vida básica de subsistencia cerrada y de sufrimiento, que es la lógica feudal. Lo que tenemos es Burgos, donde la vida productiva y la vida cultural se va desplegando progresivamente con mayores niveles de complejidad y de crecimiento, ¿sí? De modo que a nivel de lo social también tenemos un momento de conquista de derechos de parte de la burguesía que logra que la educación deje de estar en manos, por lo menos en parte, ¿no? En algunas ciudades, para algunos sectores, empiezan a aparecer no solo las escuelas monacales, las escuelas de los monasterios, digamos, controladas por la institución eclesiástica, y aparecen escuelas de ayuntamientos, no diría laicas, pero no tan controladas por la iglesia. Digamos, la burguesía necesita aprender el cálculo, la lectoescritura, necesita poder generarse herramientas que le permitan ir avanzando en este modo de ser típicamente burgués, en tanto búsqueda del progreso, ¿sí? Estamos pensando en una clase social que surge por afuera, completamente excluida, por afuera de la lógica medieval. La actividad típica de la burguesía, ya fuesen banqueros, fuesen comerciantes, fuesen productores, no es la de la sobrevivencia, no es la de la temerosidad en relación a Dios. Lo propio de la burguesía es la mejora, es la ganancia, es el progreso. Así que tenemos como lógicas opuestas que conviven y van chocando en la vida cotidiana. Cuando pasamos al siglo XIV, lo que vamos a tener entonces es lo que venía comentándoles, un progresivo enfrentamiento económico-político de la burguesía, entre la burguesía y los señores, en paralelo con este progresivo aspiración de los reyes de ir ganando poder en relación a los señores feudales. Es decir, que si dijéramos el sector social de los señores feudales, que son el eje de la Edad Media, está, digamos, se va oponiendo en su forma de vida, en su forma de sobrevivencia y en su lógica vital, por un lado a la monarquía y por el otro lado a la burguesía. Decíamos que la burguesía se enfrenta a los señores feudales en tanto ya no quieren sostener ese modo de vida económicamente, ¿sí? Es la burguesía la que sostiene con los impuestos, las aduanas. Imaginemos que cuando por ejemplo, un comerciante transporta una mercancía, una producción artesanal o agrícola, o importada, digamos, desde un lugar a otro, por cada pequeño feudo que va pasando tiene que pagar una aduana, tiene que pagar el impuesto que implica la aduana, muchas veces tendrá que sobornar a alguien, más tiene todos los gravámenes que los señores feudales intentan imponer, y todo esto para vivir en digamos, en un estado a nivel de la infraestructura social que no lo favorece para nada. Hablamos de los caminos, hablamos de las fronteras, hablamos de las aduanas, de los ejércitos, de las situaciones de guerra donde toda la producción pierde trabajadores porque tienen que ir a la guerra hasta
que vuelvan, desorganizaciones permanentes. Más que en el siglo XIV tenemos, digamos, la gran peste bubónica que arrasó con la población europea, la hambruna posterior a la peste, y en ese sentido los constantes revueltas y levantamientos de la población campesina y de la población de los burgos contra los señores feudales, porque los señores feudales cada vez pedían más dinero y además no los protegían, no los habían protegido ni de la enfermedad ni del hambre. De modo que en esta pelea política, esta pelea económica desemboca en, digamos, el apoyo económico, no tanto el apoyo, sino que los burgueses también prestan dinero, prestan su fortuna a los reyes, que van tratando de conquistar, de desestabilizar también a los señores feudales, digamos, y en la crisis en la que están los señores feudales, los reyes van negociando con ellos, van consensuando, por lo cual van quedándose con tierras feudales a cambio de alguna ventaja política, de algún favor político o del ingreso de ese sector feudal a la corte. Y también los reyes lo que empezaron a hacer es quedarse con los territorios de los señores, estableciendo, imponiéndoles situaciones de guerra, ¿no? Enfrentándose militarmente. Pero toda esta campaña es sostenida financieramente por la burguesía, de modo que finalmente en esta alianza estratégica entre la burguesía y la monarquía, los burgueses logran empezar a participar también de las asambleas nacionales, o sea, a nivel ya de toda una región, de todo un país, y no solo a nivel local, no solo participan de las asambleas de los gobiernos locales, sino que participan de las asambleas ya nacionales. Las asambleas, digamos, a principios del siglo XIV, por ejemplo en Francia, se crean los estados generales. Cuando nos adentramos en el siglo XV, entonces vamos a tener a mitad de siglo la caída de Constantinopla y hacia final del siglo el descubrimiento de América. Esto va a transformar económicamente a Europa occidental, ¿sí? Desde el punto de vista social, lo que me interesa remarcar es el surgimiento, digamos, el inicio del Renacimiento. A partir de todos los pensadores que huyen de Constantinopla y consigo llevan todo el conocimiento y las obras incluso de los clásicos griegos, ¿sí? Y también de los romanos. Es decir, digamos, se abre la posibilidad de la Europa que había estado tan cerrada sobre sí misma, de tener conciencia de la historia, conciencia de otras épocas históricas, en otras realidades sociales, económicas, políticas, filosóficas. Como decía en la clase pasada, incluso, digamos, básicamente la filosofía europea estaba basada principalmente en Aristóteles a partir de la traducción que habían hecho los árabes, ¿verdad? Digamos que el Renacimiento, la lectura de los clásicos, es otro de los factores que convergen hacia el cambio de mentalidad europea, ¿no? Hasta el cambio de episteme que habíamos hablado en la segunda clase, ¿sí? Donde se pasa de la anagogía medieval al pensamiento racional. Recordemos, porque creo que es muy importante para poder darle contenido, sentido profundo a este análisis, a este relato, poder registrar nosotros, ¿no? Que por la anagogía, que era la episteme medieval, el ser desciende de ser a devenir, ¿no? O sea, es un ser trascendente, que es Dios, que crea y sostiene el devenir inmanente.
¿sí? El intelecto medieval percibe el mundo como una manifestación de señales. Habíamos conversado de esto en aquella clase. Todo está conectado con Dios y conocer implica registrar, establecer no establecer porque eso sería muy sistemático, sino comprender, captar, percibir la conexión de cualquier fenómeno con Dios. Es decir, que todo está conectado con Dios y son pocas las cosas que están conectadas entre sí. Eso es la episteme medieval. Ahora, durante el Renacimiento, lo que vamos a ver es que vamos a ir hacia un progresivo pasaje, hacia otro modo de la episteme, de la percepción, del modo de habitar cognitiva y vivencialmente el entorno, que tiene que ver con las reglas de similitud o semejanza, ¿sí? Desde ese punto de vista, y después tenemos el tema de Copérnico, con su teoría heliocéntrica, pero desde entonces en la episteme del Renacimiento lo que tenemos es un mundo que no conectado con Dios, sino que es un mundo como un todo autocontenido, convergente y centrípeto. Desde ese punto de vista, conocer es poder establecer la relación de similitud o semejanza entre las cosas o entre lo macro y lo micro, ¿sí? Ya no se busca la conexión con Dios para comprender o para conocer. Estamos en un siglo donde se inaugura un largo proceso por el que se pasa de un mundo creado por Dios a un mundo percibido y habitado como natural y como infinito. Un mundo físico y natural que el ser humano puede conocer si construye un método de pensamiento y experimentación adecuado, que es una empresa social, ¿no?, que va a desembocar en la creación del método científico ya hacia el siglo XVII, ¿sí? Es un proceso. Ahora bien, me parece que es importante poder pensar este cambio de episteme, ¿cómo se origina? Porque no es tan solo que aparece la teoría de Copérnico, que lo cambia todo. Tampoco es solamente la influencia de los griegos, del pensamiento griego. Se vincula con la racionalidad y con la centralidad de la actividad de la burguesía, de los burgos, y por lo tanto también de la relación de los burgos y de la burguesía con el campesinado, con los señores feudales y con los reyes, ¿sí? Es decir, toda una actividad que organiza la vida cotidiana y las relaciones sociales por fuera de los cánones religiosos medievales. Los burgueses buscan la mejora económica, despliegan innovación práctica e innovación política. Se centran en el desarrollo y no solo en la supervivencia y en la clausura, que era lo que caracterizaba a la organización de la vida cotidiana medieval, ¿sí? Son un sector, y esto me parece que es una idea muy interesante para pensar, es un sector que en la Edad Media son excluidos sociales, están por fuera de la estructura social de la Edad Media y por fuera de la cultura de la Edad Media, realiza una actividad que va por fuera de los cánones y de la moralidad de la Edad Media, y que van desplegando una actividad que permite otra experiencia vital a medida que se encuentran y se cruzan y hay como un entrecruzamiento, una fertilización cruzada, digamos, con los nuevos conocimientos, con los nuevos territorios, con los cambios políticos, ¿sí? Por eso iniciamos la clase planteando esto, ¿no? La reconfiguración del escenario social, que tiene que ver con distintos niveles de transformación social, cultural, económica, que se integran progresivamente y se integran recursivamente en su mutua influencia, influyéndose mutuamente. Con la Edad Moderna, digamos, a partir del inicio de la Edad Moderna, se van a ir librando de toda la lógica, la política y la economía feudal
Y también desde el punto de vista cultural se van a valorar los goces terrenales. Se va a ir sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. De modo, y esto tiene que ver con el surgimiento del humanismo como corriente cultural, cuyas principales características son la visión del hombre como un ser natural más que como una creación divina. Digamos, al inicio es junto con ser una creación divina, y después progresivamente se van a ir despegando de eso y van a ir pensando al hombre como un ser natural. Es decir, configurando un movimiento antropocentrista, ubicando al hombre como el centro del universo y no a Dios. ¿Sí? El humanismo, digamos, es una corriente cultural que inicia en Italia y alcanza su esplendor luego con el surgimiento de la imprenta, ¿no? Y también con la multiplicación de las universidades y de las escuelas y de las academias que había iniciado ya un par de siglos antes. El humanismo retoma las raíces de la cultura antigua y de la cultura clásica. Promovió la literatura utilizando las lenguas vulgares al escribir. Y desde ese sentido el humanismo promueve las lenguas vulgares contra o por fuera del latín, ¿no? Que era la lengua de la Edad Media y que digamos que en la vida cotidiana los sectores poderosos, el clero, manejase el latín como lengua cotidiana y lengua en cuanto a las relaciones de poder. Esto dejaba a la plebe, a lo que, por ejemplo, en Francia es el tercer estado, la burguesía, aparte de la nobleza, buena parte de la nobleza, y al campesinado, por fuera del conocimiento de lo que pasaba en el mundo, de lo económico y de lo político. Porque los sectores poderosos manejaban, hablaban, pensaban y escribían en latín. Y se denigraba y se perseguía las lenguas vernáculas, las lenguas vulgares, ¿no? Las lenguas vulgares. Creo que es importante, que es interesante también vincular esto con el humanismo, con el utopismo como corriente filosófica que no vamos a trabajar, pero creo que es importante poder comentar que es una filosofía que propone un mundo organizado y gobernado a partir de la racionalidad, a partir del saber, es decir, incluso muchas veces gobernado por los científicos. El utopismo tiene, por ejemplo, como uno de sus referentes más importantes a Tomás Moro, que fue un sacerdote inglés, pero también fue un filósofo y un político. Digamos, a principios del siglo XVI publica su mayor obra, que se llama Utopía, en la que propone una organización racional de la sociedad de base comunal que se sitúa en una isla imaginaria, señalemos que es inglés, que se llama Utopía, esa isla, y en ella establece las normas que regirían a la sociedad ideal, entre las que se hallaban la enseñanza universal, la libertad religiosa y la subordinación de todo interés individual al beneficio común. Todos sus escritos buscan educar al hombre y alumbrar a una sociedad nueva. Otro utopista destacado es Giordano Bruno, que era un italiano, un monje italiano, que no tuvo tanta suerte como Tomás Moro, no fue un político importante, sino que murió a manos de la Inquisición. Creo que me parece interesante también para poder señalar que esta filosofía utopista está entre los antecedentes de lo que después, en el siglo XVIII, va a ser la Ilustración y el Iluminismo, ¿no? Otro tema muy importante para que yo quisiera detenerme es en la invención de la imprenta como tecnología que, digamos, converge en la revolución
vital que tiene que ver con este pasaje de la Edad Media a la modernidad, ¿sí? La imprenta, como cambio tecnológico, generó efectos trascendentes en varios planos de la vida común, porque posibilitó el desarrollo de la ciencia, posibilitó la estabilización del lenguaje. ¿Desde qué punto de vista? Al publicarse obras en las lenguas vulgares, cada una de estas se fue estabilizando en el sentido de que lo que estaba escrito, los textos escritos e impresos y publicados en lenguas vulgares ofrecieron un modelo para la lengua común de cada vulgo, de cada pequeño feudo, de cada pequeña nación. Se fue estabilizando la ortografía, ¿sí? Pero también, digamos, de algún modo, que se publique y se estabilice valida también, le da legitimidad a cada uno de estos idiomas de los sectores sociales de la vida cotidiana. Habíamos ya comentado que la publicación de textos permite la difusión de la conciencia de que hay otras culturas, de que hay otras situaciones históricas, de que hay otros momentos históricos, de que hay un cambio social y un cambio histórico en la humanidad, ¿sí? Como una ruptura de la percepción de la vida medieval clásica, digamos, casi como por fuera del tiempo. Se descongela la historia desde un punto de vista, ¿no? Al tener conciencia de que hay otros pueblos que han vivido de otro modo, en otro lugar, en otro momento. También decíamos que la publicación de obras en las lenguas vulgares, también permitió la estandarización cognitiva y la sistematización de los modos del pensamiento. Si nosotros consideramos que lo que luego va a ser el método científico tiene que ver con una metodología por la cual la lógica, como modo de razonamiento, como modalidades del razonamiento, instalan una metodología de razonamiento de tipo hipotético deductivo. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, el índice de un libro, podemos establecer ahí cuál es la estructura del razonamiento que la obra intelectual nos propone. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que la divulgación de textos a partir del desarrollo de la imprenta en Occidente va a configurar un modo de razonamiento mental que va a ser el típico de Occidente durante toda la modernidad, y después también todavía tenemos una racionalidad que se origina en esta modalidad deductiva, donde los juicios, los pensamientos se van encadenando uno a consecuencia del otro. Creo que ya habíamos conversado en una clase anterior que también el desarrollo de la imprenta y la publicación de textos permitió finalizar el problema de la corrupción por la memoria o por el manuscrito que va modificando en cada escritura, va modificando el original, ¿no? Que toma como fuente. Es decir, que esta nueva tecnología facilitó la construcción de un nuevo ideal de conocimiento. Es uno de los pilares que permiten la construcción de un conocimiento objetivo, despersonalizado, lo que va a ser el conocimiento científico. También permitió la difusión de las distintas ramas del conocimiento surgidas hasta entonces, ¿sí? Digamos que los avances en el conocimiento transformaron la visión medieval sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Digamos, se va a producir una revolución científica iniciada por Copérnico,
y que se considera que se culmina el desarrollo de ese método científico en Newton, pero en realidad son sus discípulos los que terminan de organizar, estabilizar, estructurar una metodología científica en su primera versión, ¿no? Bien. Si pasamos entonces a las transformaciones políticas que propone el siglo XV, lo que tenemos es el surgimiento de lo que se llamó, o lo que los historiadores llaman, monarquía autoritaria, que es como un intermedio, un estado intermedio entre la organización política típica del feudalismo y la organización del Estado-nación, el Estado absolutista y lo que va a ser la modernidad después. Digamos que la monarquía autoritaria se concede el poder al rey por encima de la nobleza, y esto significa el fin de los privilegios feudales, ¿sí? Estamos en la culminación de este proceso de alianza estratégica entre el rey y la burguesía, finalmente en contra de los señores feudales y su sistema de vida, de economía y de gobierno, ¿verdad? Sin embargo, el poder del rey está limitado por las cortes. Es una forma intermedia, digamos, porque la monarquía absoluta, el rey está sujeto a sus propias leyes. Es monarca por derecho divino y sus leyes son justas, o sea que la palabra del rey es ley. En cambio, la monarquía autoritaria está en conversación con las asambleas nacionales, donde los otros estamentos sociales, o sea, en primer lugar el clero y la nobleza, y finalmente la plebe, los campesinos, la burguesía en general, ¿sí? Pero hay una conversación instituida ahí en las asambleas nacionales para que el rey de este periodo establezca leyes y gobierne. De todos modos, digamos, estas monarquías van progresivamente, estos reyes, construyendo una visión del poder a partir de una mirada, digamos, más global, más nacional. Van estabilizando una burocracia, o sea, un cuerpo de empleados, si se quiere, digamos, de personas que trabajan para la monarquía, digamos, con actividades que están organizadas, que están burocratizadas, que están estructuradas, van construyendo una hacienda cada vez más estabilizada y más estratégicamente más nacional, más global. Construyen ejércitos permanentes, o sea, las guerras dejan de hacerse en base a ciudadanos o digamos, a pobladores que se suman a las tropas de cada uno de los señores feudales o del rey, sino que aparecen los ejércitos más estables, más profesionales. Digamos, los señores feudales se van a ir convirtiendo cada vez más en términos de nobleza cortesana, perdiendo sus tierras, perdiendo sus poderes, dependiendo cada vez más del rey. La iglesia también pasa a ser controlada, tanto en su relación con el papado, con Roma, como en relación al control que la iglesia puede tener del mismo clero local y de la relación con los sectores plebeyos, ¿sí? De modo que en este proceso se van formando los estados-nación en torno digamos, a conceptos como la lengua, la religión y los mercados nacionales. En principio, temas que son problemáticos, pero cuyo desarrollo inicial va a ser, va a permitir comprender lo que, digamos, el surgimiento del Estado-nación posterior e incluso el de los nacionalismos que después aparecen en plena edad moderna, ¿verdad? El tema de las lenguas, de los idiomas, es importante porque una vez que los reyes eligen una lengua vulgar, que va a ser la lengua de la nación,
someten a todas las poblaciones locales a escribir, a pensar y a comprender esa lengua local. Por ejemplo, digamos, me parece que esto también ilustra este proceso de construcción de la nación y también explica muchas veces los enfrentamientos entre sectores regionales, ¿no? Por ejemplo, en Francia, antes del absolutismo, antes del siglo XVI, había más de 300 estados feudales, de pequeños territorios feudales, cada uno con su lengua, como habíamos dicho, sus impuestos, sus aduanas, sus pequeños ejércitos, sus leyes y también su lengua. De modo que la construcción del Estado francés implicó la imposición del francés a todas las pequeñas naciones que quedaron desde ese punto de vista sometidas, subordinadas, sepultadas bajo la hegemonía de París. ¿Mm? Esto explica también enfrentamientos políticos incluso en el siglo XX, ¿no? Desde algún punto de vista. Bien, creo que hay una figura importante para trabajar, que es la de, para nombrar por lo menos, que es la de Maquiavelo. Maquiavelo es un florentino típico del siglo XV, típico en el sentido de que fue testigo del desmoronamiento del sistema político medieval. Él, como florentino, estaba cercano a ver que el papado se había convertido en un reino más, y también poder comparar lo que pasaba en lo que sería Italia con España, que España, por su desarrollo en relación al crecimiento de América, por su lucha contra los árabes, por la conquista de España mismo, la reconquista, se había ido transformando en una nación que tenía todas las características de un Estado moderno. Era sólido, tenía unidad política y tenía una organización interna. Digamos, la actitud de Maquiavelo fue sistemática, ¿no? Mucho más sistemática, digamos, que la de sus coetáneos y sus predecesores, ¿sí? La pregunta de él era cómo es que cómo se aumenta o se pierde la riqueza. Esta es la pregunta que organiza su pensamiento. Desde ese punto de vista, él es considerado el fundador de las ciencias políticas. El Príncipe es su obra más conocida, y es una obra en la cual él pretende dar normas de acción para los gobernantes, ¿sí? Contiene enseñanzas generales basadas en un razonamiento que parte de la experiencia. Creo que es importante, desde ese punto de vista, marcar en Maquiavelo cómo aparece esta nueva episteme, ¿verdad?, que va a ser propia de la modernidad. El príncipe debe poseer unas condiciones especiales para acceder y mantenerse en el poder, dice Maquiavelo. Debe tener virtud y debe tener fortuna. Y debe tener la capacidad de utilizar las situaciones estratégicamente a su favor. O sea, la posibilidad, la habilidad de manipularlas de tal manera que sean consideradas sus acciones como un medio y no como un fin, ¿sí? El fin justifica los medios, dice Maquiavelo, y las acciones de los príncipes deben parecer, se debe evidenciar cuáles son los objetivos del príncipe. Aparece para Maquiavelo el concepto de Estado y la necesidad del Estado, ¿sí? Para Maquiavelo, la naturaleza del Estado en este sentido gira en torno a la idea de necesidad, que hace que se actúe según sus propias leyes y sus propios intereses. Los estados no deben conocer ninguna autoridad superior a la del príncipe, dice Maquiavelo. Él dice, Italia necesita un soberano fuerte. Es necesario crear un estado nacional, excluyendo a los mercenarios y también a la nobleza. Él dice, totalmente consciente, si bien es cierto que el gobierno de muchos es más justo que el de unos pocos, sin embargo, el gobierno monárquico sería aceptable en caso de que la corrupción de los muchos requiriese de un poder superior. Y en ese caso, dice Maquiavelo, la monarquía absoluta sería un mal menor y un mal necesario.
Eh, Cuando pasamos, nos queda, digamos, esta impronta de este pensador ilustrando cuál es la transformación política propia de este siglo, ¿verdad? Del siglo XV. Cuando nos adentramos en el siglo XVI, lo que tenemos es el despliegue del mercantilismo a partir del descubrimiento de América, a partir de esta transformación de la vida política y de la vida económica que ya no depende, digamos, tanto de la posesión de la tierra, sino que tenemos un movimiento intelectual y filosófico que va a trabajar la idea de soberanía en relación al poder real. Y va a trabajar en ese sentido la capacidad económica en torno a la posibilidad de producción y comercio, no a la posesión de tierras, que era el eje del feudalismo. Desde ese punto de vista, el mercantilismo aparece como una teoría y una práctica económica por la cual los metales preciosos es lo que constituye la riqueza esencial de los estados, ya no la tierra. El comercio de exportación entonces tiene que ser superior al comercio de importación para que no salgan de la nación los metales preciosos. Interesante esta idea para nuestros tiempos. Es decir, hay una transformación económica, o sea, en los modos de ejercicio y trabajo de la economía y en los modos de justificación y de comprensión de lo que es los movimientos económicos, ¿sí? El mercantilismo tuvo como motor, como base, los metales preciosos que se extraían de América. La plata, el oro americanos fueron un motor, un insumo esencial de lo que después será el capitalismo como modo económico, y la monarquía española, una especie de pasillo, dicen algunos autores, porque la monarquía española estaba tan endeudada hasta ese momento que a partir del descubrimiento de América y la expoliación de sus riquezas, lo que pudo hacer fue pagar sus deudas y sostenerse y fortalecerse como modalidad estatal. Bien, desde el punto de vista social, la gran transformación que aparece en el siglo XVI es la Reforma Protestante. ¿En qué se basa la Reforma Protestante? Se basa, digamos, el punto de partida es la crisis de la Iglesia Católica. Digamos, la Iglesia Católica como modalidad no solo eclesiástica, institucional, sino también como modalidad estatal, como modalidad feudal, también estaba en crisis. De modo que para poder financiarse a sí misma, comerciaba con las indulgencias también, ¿no? En principio, esto es como el tema de las indulgencias, el problema de las indulgencias, el problema de la comercialización de las indulgencias es el punto de partida de la Reforma Protestante, ¿sí? Digamos, Roma hacía muchos esfuerzos para poder mantener su poderío como Estado, y desde ese punto de vista había esta comercialización de las indulgencias desde un tráfico, un mal uso de su relación con la moral y la fe de la plebe, ¿verdad? Así que bueno, en 1517 Lutero inicia este gran movimiento en contra de las indulgencias, generando una revuelta de consecuencias incalculables en ese momento, ¿sí? Él proclamaba el derecho, más allá del tema de las indulgencias o a raíz de la corrupción que él entendía en la institución católica, él proclama el derecho de todo creyente a leer la Biblia directamente en su propio idioma vulgar, en su lengua vulgar. ¿Para qué? Para conectarse con Dios
y poder considerar las enseñanzas divinas en primera persona, o sea, directamente, poder razonarlas, poder experimentarlas, y poder conocerlas directamente. De modo que desde esa proclama, desde esa propuesta luterana, la casta sacerdotal pierde toda función. Deja, o sea que en el protestantismo, digamos, inicial que promueve Lutero, todo lo que es el sacerdocio ya no tiene sentido, porque, digamos, en esa religión protestante no se necesita un mediador entre Dios y sus creyentes. Por eso es que Lutero es declarado hereje y proscripto. ¿Cuál fue el secreto del éxito del protestantismo? Su arma más fuerte, la imprenta. La imprenta se desarrolló en tándem con el protestantismo, que también se desarrolló gracias a la imprenta. ¿Por qué? Porque la imprenta permitía justamente la impresión, la publicación y la circulación de la Biblia en los distintos idiomas que hablaban los plebeyos. Y eso fue un movimiento imparable. Digamos, Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. El resultado es que Lutero no destruyó la Iglesia católica, lo que hizo fue crear otra. Se formó un nuevo cuerpo sacerdotal que servía no a Roma, sino al señor local, al rey. ¿Por qué? Porque, digamos, económicamente ese cuerpo sacerdotal, digamos, se mantenía gracias a los poderes locales, ¿sí? Y no en relación a un rey absoluto o al papa italiano, ¿sí? De Roma, mejor dicho. A la vez, los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia católica romana. Desde ese punto de vista, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, también fundó su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, que es muy parecida a la católica, pero es autónoma, pero plantea autonomía en relación a Roma. Tras la muerte de Lutero, fue el pensamiento calvinista el que se hizo mayoritario. Calvino ejerció el gobierno de ciudades como Ginebra y transformándola en un estado teocrático de corte totalitario, en el cual el nivel de control social hacía que fuese difícil encontrar robos o asesinatos o alcohol o prostitución. ¿Cuál fue el cambio que introduce la Reforma Protestante? Más allá de lo religioso. Digamos que la Iglesia Católica condenaba el cobro de intereses lo condenaba como usura, promovía una vida austera, consonante con una economía de subsistencia y cerrada propia de la Edad Media. El trabajo manual era considerado deshonroso, propio de seres de última categoría, ¿sí? Los señores españoles planteaban que los hombres de honor solo manchaban sus manos con la sangre de la guerra. Y por eso encontramos hidalgos como Don Quijote, por ejemplo, que preferían la pobreza a tener que trabajar. En cambio, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista y protestante, el trabajo pasó a dignificar al hombre. Y la ganancia, la riqueza económica, también incluso la riqueza económica pasó a ser considerada una señal de ser un elegido de Dios. Y la construcción de poder lo mismo, ¿verdad? Es decir, que tenemos una moral consagrada al capital en el norte de Europa, contrario a una moral religiosa propia del sur de Europa, donde el enriquecimiento y la acumulación de poder es mal visto.
por la moral y por la religión. La reforma desencadenó un cisma europeo que se tradujo en guerras de religión. La mayor de ellas fue la de la Guerra de los 30 años, que también fue una guerra europea en la que las grandes potencias buscaban la hegemonía. En definitiva, digamos, Weber, en el texto que ustedes tienen para leer, él define el espíritu del capitalismo como las ideas y hábitos que favorecen la búsqueda racional de ganancia económica. Weber mostró que algunos tipos de protestantismo favorecen la búsqueda racional del beneficio económico. Si bien no era el objetivo de las ideas religiosas, resultó ser un producto de esas ideas, ya que la lógica inherente a esas doctrinas promovían la búsqueda del beneficio económico. La Iglesia Católica reaccionó con la Contrarreforma bastante después, digamos, entre 1545 y 1563 se realizó el Concilio de Trento como contraofensiva, ¿no? Como contrarreforma, que supuso para la Iglesia una reorganización. El Concilio de Trento puso en orden el clero, se eliminaron algunos abusos y se formó la administración. Se idearon también formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. De modo que lo que tenemos a este momento es un Estado moderno que posee identidad, que está organizado, que tiene su ejército estable, que tiene su burocracia administrativa, que tiene su hacienda, su economía sistematizada o con tendencia a la sistematización, y que es bastante autoritario, ¿no? Que es de tipo autoritario. El poder está centralizado y es reconocido políticamente. Este autoritarismo puso fin a las guerras civiles y a las guerras religiosas, garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales. También floreció una nueva mentalidad, ¿no? Una concepción más abierta, es decir, en definitiva más moderna, que culminaría en el siglo XVII con la Ilustración. Cuando nosotros pasamos a los siglos XVII y ya XVIII, lo que tenemos entonces es, nos encontramos ya con una economía mundial. A partir del despliegue, del descubrimiento de América, de la expansión de las rutas comerciales y de la teoría de la economía mercantilista, lo que tenemos ya es una economía mundial. Incluso el surgimiento de las primeras bolsas de valores a inicios de 1600. En Ámsterdam, la competencia entre las compañías comerciales que pelearon entre ellas por el control de las rutas comerciales y de la comercialización de productos, ¿sí? En este movimiento, la clase comercial y financiera se fue fortaleciendo, gracias también a estar apoyado por al Estado moderno y lo que va a ser el Estado absolutista. El Estado absolutista, déjenme comentarles que había dicho yo que el monarca es soberano y está por encima de las leyes que el mismo monarca crea, ¿sí? O sea, la misma palabra del rey ya es ley. Se trata de una mega estructura centralizada que después va a desembocar en lo que es el despotismo ilustrado, ¿sí? Me interesa leerles un párrafito del libro de Perry Anderson que tienen como bibliografía, que él dice: la reorganización del sistema político feudal en su totalidad y la disolución del sistema original de feudos, la propiedad de la tierra tendió a hacerse progresivamente menos condicional, al tiempo que la soberanía se hacía correlativamente más absoluta. El debilitamiento de las concepciones medievales de vasallaje se desarrolló en ambas direcciones. Mientras confería a la monarquía unos poderes nuevos y extraordinarios, emancipó las propiedades de la nobleza de sus tradicionales limitaciones.
Entonces, este es el tipo de Estado, es el tipo de marco político, de relaciones políticas, que sostiene al mercantilismo, al desarrollo de las rutas comerciales y a la pelea por el control de las rutas comerciales y de la comercialización de productos a nivel mundial. Y también el desarrollo de la bolsa de valores. Creo que es interesante también nombrar la revolución agrícola, que es mucho más que lo que hablábamos al principio, sucedido en el siglo XII-XIII. Digamos, la revolución agrícola básicamente está situada en Inglaterra y es previa a lo que va a ser, o sea, es inmediatamente anterior a la revolución económica inglesa y lo que va a ser después la revolución política con eje en Francia. Y es uno también de los puntales de la revolución política en Inglaterra de los 1600, ¿no? Del siglo XVII. Inmediatamente antes de esta revolución política en Inglaterra, lo que aparece, de esta revolución económica, lo que aparece, y hay autores que lo consideran la base, es una revolución agrícola. Nosotros veníamos hablando de un progresivo desmonte de bosques para ponerlo al servicio de la agricultura, muchas veces como tierras comunales, sumando a las tierras comunales que existieron siempre, digamos. Pero en la medida en que los señores feudales van viendo mermada su economía y su capacidad política, muchos de ellos, sobre todo aquellos que no forman parte de las cortes, de la nobleza cortesana, van mutando hacia una economía de tipo burguesa. Entonces lo que aparece es la revolución agrícola, por la cual las familias nobles toman territorio, se apropian de territorio, muchas veces territorios comunales, cuando hablamos de estos desmontes, de estos rellenos de tierras pantanosas, se apropian de esas tierras, se apropian también de tierras de campesinos, expulsándolo de sus territorios, con lo cual esta inmigración a las ciudades en el siglo XVII se ve muy, muy acrecentada, digamos, ¿verdad? Los señores, entonces, los nobles, se apropian de terrenos agrícolas, cambian el modo, sobre todo en Inglaterra, esto en el continente se va a hacer después, cambian los modos de cultivo y pasan a hacer un cultivo intensivo y rotativo de las tierras, por el cual la producción agrícola se incrementa notablemente, ¿verdad? Esto también va a implicar una mejor alimentación, un crecimiento poblacional, etcétera, el mismo movimiento que vimos para el siglo XIII. Pero ya en el siglo XVII me parece que es importante mencionar esto como una revolución agrícola, porque también implica no solo un progreso tecnológico, sino un cambio violento de las estructuras económicas y políticas, que es parte, digamos, en parte es consecuencia de todo este proceso de desestabilización y de desestructuración de la clase feudal, ¿no? Del sector feudal. Bien, a nivel social, creo que es importante poder hablar un poco de lo que es la Ilustración. Digamos, los pensadores de la Ilustración están emparentados, digamos, o son producto del Renacimiento, del humanismo, del utopismo, ¿sí? Y se asocian, digamos, o aspiran a influir en el Estado absolutista, en los déspotas, que pasan a llamarse, incluso por los historiadores, los caracterizan como un despotismo ilustrado, ya a partir del siglo XVII hasta la Revolución Política, por lo menos en Francia, ¿no? Con la Revolución Francesa. Digamos, ellos aspiraban a influir en los monarcas
para que se dedicaran a fomentar el bienestar general, tanto a nivel material como moral, para todos los súbditos, ¿sí? Eh, es una corriente de pensamiento en este sentido. Lo que podemos decir del despotismo ilustrado es que buscaban un sistema, se buscaba un sistema político y administrativo bien centralizado, reforzando y modernizando al ejército y a la marina, un gobierno de intervención en los asuntos de la iglesia, de reformas económicas como por ejemplo la supresión de las trabas al libre comercio, la dignificación de los oficios, una justicia un poco más racional, el desarrollo de las comunicaciones y el fomento de la agricultura y de la manufactura, ¿sí? También aspiraban al desarrollo de una política de beneficencia y de fomento de la educación. Lo que pasa es que en el despotismo ilustrado, digamos, las reformas no tocaron los pilares sobre los que se asentaba el antiguo régimen. Por muchas críticas que hicieran los ministros ilustrados, como Richelieu, por ejemplo, a la irracionalidad del orden social y económico, no se dieron transformaciones profundas, porque en última instancia, un déspota ilustrado es un monarca absoluto. Y en ese sentido garantiza lo estructural del antiguo régimen, incluso de la monarquía autoritaria y de algunas cosas de la Edad Media, ¿sí? Si se quería ir más allá de eso, en realidad había que terminar con la propia monarquía absoluta, y eso solamente se pudo hacer con las revoluciones económica y política, que implicó fundamentalmente la Revolución Inglesa y la Francesa, ¿no? Y su posterior despliegue por el continente. En cambio, digamos, como el producto de esta relación entre el iluminismo y el Estado absolutista, lo que se va configurando es una corriente de pensamiento filosófica, si se quiere, pero que en realidad son pensadores, son intelectuales del momento, que es el iluminismo, ¿sí? Voltaire, Condillac, Diderot, Montesquieu, que era anterior, ¿no? Rousseau. El iluminismo, postula que el principio por el cual el hombre debe regir su conducta no es la autoridad del rey o la fe en Dios, fíjense que se va radicalizando el pensamiento, sino que el hombre debe regir su conducta a partir de su propia capacidad de razonamiento. Plantea que la razón es un atributo de todos los seres humanos y que es esa capacidad en tanto somos seres racionales, ya se dejó de lado la metáfora de la criatura divina, en tanto somos seres racionales, esto es lo que nos hace iguales y debemos ser todos libres y autónomos unos de otros, y sobre todo en relación al rey o a Dios. El individuo es la célula básica de la sociedad, y ante la injusticia del sistema feudal, ellos postulan terminar de derribar las instituciones y construir otras totalmente nuevas, basándose en criterios que respondan no a la fe o a la autoridad, sino a la razón. Fíjense que tenemos reminiscencias del utopismo acá, ¿no? Son los ideólogos de la Revolución Francesa, ¿no? Que coinciden, desde ese punto de vista, con todo esta tendencia imparable de cambio en los sistemas de pensamiento, en los sistemas de construcción económica, política y lo que va a terminar también siendo la ciencia, ¿verdad? Ahora bien, quisiera comentar antes de terminar, un par de ideas que son, bases filosóficas del sistema absolutista y que después retoma Hobbes, que es lo que vamos a ver en la unidad siguiente, ¿no? Los especialistas señalan que los orígenes doctrinarios del absolutismo provienen ya desde el derecho romano, que se rescatan gracias al Renacimiento, ¿no? Y ahí lo que podemos ver es que Ulpiano dice en su máxima, princeps legibus solutus. Es decir, el príncipe, dice, está desligado de las leyes. Las ideas sobre la potestad absoluta del príncipe, entonces,
fueron difundidas en el final de la Edad Media, cuando se recuperó el derecho romano. Ahora bien, esta idea de que el príncipe está desligado de las leyes se opone a la idea también que había sobrevivido, digamos, de que lo que atañe a la colectividad debe tener la aprobación de la colectividad, que era la base de los parlamentos y de las cortes en la Edad Media, ¿sí? En la Baja Edad Media. Y esto, digamos, entonces lo que podemos pensar es que desde este punto de vista, a nivel de la filosofía y a nivel de las bases políticas, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna tiene que ver con el enfrentamiento, con el conflicto entre estas dos tradiciones. La primera gran elaboración moderna del absolutismo se debe a Jean Bodin, francés, que escribió sus 6 libros de la República a finales casi del siglo XVI. Trabajó muy ligado a Richelieu, que era el primer ministro francés a principios del siglo XVII. Bodin plantea que el poder absoluto debe ser ejercido por el monarca sin que los súbditos puedan ponerle límites. Él definía la soberanía, es decir, el poder de elaborar leyes, como indivisible e inalienable, y que correspondía al rey. Fíjense cuál es la noción de soberanía que aparece ahí. Además, el príncipe era el juez supremo. Entonces, estamos hablando de la unión de todos los poderes en una sola persona. Aún así, Bodin planteaba que el monarca no era un tirano, porque estaba mediado por las leyes divinas, ¿no? Y que lo obligaban a seguir los principios de equidad y de justicia. Y otra teoría interesante sobre el absolutismo, que es como antecedente, tiene que ver ya directamente con el derecho divino. En Inglaterra, en el siglo XVII, digamos, está Jacobo I, ¿no? Que es digamos, uno de los primeros en erigirse como representante de Dios en la tierra, ¿no? Como imago Dei. Y por lo tanto solo responde ante Dios. En Francia, Bossuet, digamos, deduce todos sus postulados políticos directamente de las Sagradas Escrituras y defendía que Dios establecía a los reyes como ministros suyos y que entonces Dios reinaba por medio de los reyes al pueblo. Desde ese punto de vista, los príncipes eran lugartenientes de Dios en la tierra. Y el trono real no sería trono de los hombres, sino el trono del mismo Dios. Bossuet ponía como ejemplo que Dios había elegido a su hijo Salomón para colocarlo en su trono. Me parece que es importante entonces poder volver a señalar, para cerrar esta clase y esta unidad, de mantener, digamos, una invitación a poder reflexionar a la filosofía no como un conocimiento autónomo de la realidad social, económica, política, cultural, del mundo humano, ¿sí? Sino como una conversación, la filosofía como una conversación con la realidad social, económica y política, para influirla, para guiarla, para actuar en ella, como decía Castoriadis, ¿sí? Y también poder ver que esta conversación tiene que ver con una ida y vuelta, con una recursividad, con una retroalimentación, en tanto la filosofía también es producida en este diálogo con las situaciones sociales y el proceso histórico. Bueno, les recomiendo la lectura de la bibliografía obligatoria para poder ampliar y fortalecer y subrayar las ideas que hemos trabajado en esta clase. Hasta luego.